Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de audiolibros adventistas. Desde el Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, oramos y deseamos que el Señor bendiga a cada oyente de su palabra, donde escucharemos el mensaje que el Altísimo tiene para nuestra alma cansada y podamos encontrar consuelo, amonestación y misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En esta oportunidad escucharemos el libro titulado Rebelión del pastor Ron Spear. Capítulo Rebelión del libro Rebelión de Ron Spear. Cuarta parte. Aun cuando fue escrito antes de la reorganización de 1901, las líneas regulares aún no han hecho la obra deseada por Dios, tal como es evidenciado por nuestra desobediencia a muchas directrices en el testimonio de Jesús y debido a que aún estamos en este mundo lleno de pecado. La sierva del Señor nos dice: Dios llama por un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares no han hecho la obra que Dios quiere ver cumplida. Que el reavivamiento y la reforma hagan cambios constantes. Algo ha sido hecho en esta línea, pero que el trabajo no pare ahí. No, que todo yugo sea quebrantado, que los hombres despierten a la realidad de que tienen una responsabilidad individual. El presente estado de cosas es suficiente como para probarle a todos los que poseen el verdadero espíritu misionero que las líneas regulares pueden ser una falla y una trampa. Que Dios ayude a su pueblo para que el círculo de reyes que se atrevieron a tomar esas grandes responsabilidades nunca más ejerzan su poder no santificado en las así llamadas líneas regulares. Demasiado poder ha sido investido en agencias humanas que no se han reavivado ni se han reformado. No permitamos que el egoísmo y la envidia siga guiando la obra, la cual tiene que ser hecha para cumplir la gran y noble comisión que Cristo le ha dado a cada discípulo. Él, nuestro Señor y Maestro, nos ha dado un ejemplo en su vida de autosacrificio del camino en el cual tenemos que trabajar para hacer avanzar el reino de Dios. Spelden y Magan, página 175. Pocos grandes hombres. Tenemos ahora que hacer la pregunta: ¿cuántos adventistas del séptimo día entrarán en el reino? Solamente algunos de los millones que componen la membresía. Muchos de nuestros líderes, pastores y laicos no son diligentes estudiantes de la palabra y del espíritu de profecía. Se nos dice que habrán pocos grandes hombres entre nosotros en el fin. La sierva del Señor nos dice: hay realmente muy pocos hombres consagrados entre nosotros, pocos que hayan peleado y vencido en la batalla con el yo. La verdadera conversión es un cambio decidido de deseos y motivos. Es virtualmente un desprendimiento de todo vínculo mundanal, un apresurarse a escapar de la atmósfera espiritual del mundo, una separación del poder controlador de sus pensamientos, opiniones e influencias. Esta separación ocasiona dolor y amargura para ambas partes. Constituye la disensión que Cristo dice que vino a traer. Sin embargo, los convertidos sentirán un continuo anhelo vehemente porque sus amistades lo dejen todo por Cristo, sabiendo que si no lo hacen, se llevará a cabo una separación final y eterna. El verdadero cristiano, cuando está en la compañía de sus amigos incrédulos, no puede ser frívolo ni liviano. El valor de las almas por quienes Cristo murió es demasiado grande. Testimonio, tomo 5, página 78. Un pecado acariciado.
¿Por qué dijo Jesús que muchos serían llamados, pero que solamente unos pocos serían escogidos? Mateo capítulo 22, versículo 14. La respuesta tiene que venir de la inspiración. La sierva del Señor nos dice: los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de la de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Y únicamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad. Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo y consideran sus intereses superiores a todos los demás, están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina o volumen de la vida se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no se olvida jamás de sus hijos. Deseado de todas las gentes, página 279-280. Comienza el reino de Dios. La sierva del Señor nos dice: el servicio prestado con sinceridad de corazón tiene gran recompensa. Tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Por la vida que vivimos mediante la gracia de Cristo, se forma el carácter. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Los atributos del carácter de Cristo son impartidos y la imagen del ser divino empieza a resplandecer. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados por la atmósfera celestial. Para esas almas, el reino de Dios empezó ya. Tienen el gozo de Cristo, el gozo de beneficiar a la humanidad. Tienen la honra de ser aceptados para servir al Maestro. Se les ha confiado el cargo de hacer su obra en su nombre. Ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Su influencia ha de ser suprema, impregnando y dominando todo lo demás. No ha de ser como un reflejo de color aplicado aquí y allá en la tela, sino que ha de impregnar toda la vida, como si la tela fuese sumergida en el color hasta que cada hilo de ella quede teñido por un matiz profundo e indeleble. Así que si tu ojo te fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. La pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Deseado de todas las gentes, página 279. Perfección prometida. La sierva del Señor nos dice: el ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa.
El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Deseado de toda la gente, página 277-278. Vuestra única seguridad es ir a Cristo y cesar de pecar en este mismo momento. Sign of the Time, 29 de agosto de 1892. La mensajera del Señor nos dice: es el carácter, no la colocación de nuestros nombres en los libros de la Iglesia, lo que nos hace cristianos. ¿Qué manifestaciones aparecerán cuando Cristo, morando en el corazón, se refleje en los rostros de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos? La verdad está escrita allí. El hombre es transformado a la imagen de Cristo. Un mundano puede acercarse y no advertir el cambio, pero los que han tenido comunión con Cristo discernirán su expresión en las palabras y el espíritu. La influencia de Cristo en el corazón se percibirá en una amabilidad habitual, en un amor más que humano. La dulce paz del cielo estará en el alma y se revelará en los semblantes. Alza tus ojos, página 26. No hay posiciones neutras. La mensajera del Señor nos dice: nadie puede ocupar una posición neutral. No existe una posición intermedia en la que no se ame a Dios y tampoco se sirva al enemigo de la justicia. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, obrar por medio de sus facultades y actuar por sus habilidades. Ellos deben someter su voluntad a la de Cristo y obrar con su espíritu. Entonces ya no son ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. Quien no se entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y escucha otra voz cuyas sugestiones revisten un carácter completamente distinto. El servicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo, como aliado eficaz de los ejércitos de las tinieblas. Cuando los que profesan ser soldados de Cristo se unen a la confederación de Satanás y colaboran con él, se rebelan como enemigos de Cristo, traicionan cometidos sagrados, constituyen un eslabón entre Satanás y los soldados fieles, y por medio de dichos agentes el enemigo trabaja constantemente para seducir los corazones de los soldados de Cristo. El baluarte más fuerte del vicio en nuestro mundo no es la vida perversa del pecador abandonado ni del renegado envilecido. Es la vida que en otros aspectos parece virtuosa y noble, pero en la cual se alberga un pecado, se consiente un vicio. Discurso Maestro de Jesucristo, página 80 y 81. El carácter de Cristo tiene que ser perfectamente reproducido en el fiel pueblo de Dios. Esta es la única manera en que Dios puede estar seguro
de que no habrá ninguna otra rebelión, una renovación del gran conflicto. El Evangelio del Diablo. Creer que los cristianos son justificados mientras cometen pecados conocidos o negligencian deberes conocidos es el Evangelio del Diablo. La sierva del Señor nos dice: pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Mensajes selectos, tomo 1, página 429. Limpios ahora. La sierva del Señor nos dice: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Testimonio tomo 2, página 318. La santificación es un requerimiento con la justificación. La mensajera del Señor nos dice: la santificación expuesta en las Sagradas Escrituras tiene que ver con todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Esta es la verdadera idea sobre la completa consagración. Pablo ora para que la iglesia de Tesalónica pueda disfrutar esta gran bendición. Dice así en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera santificación es una completa conformidad a la voluntad de Dios. Los pensamientos y sentimientos de rebelión son vencidos y la voz de Jesús suscita una nueva vida, la cual penetra todo el ser. Aquellos que son verdaderamente santificados no colocarán su propia opinión como una norma para lo justo o para lo errado. Ellos no son intolerantes o de justicia propia, sino que son celosos de sí, siempre temerosos de que, habiéndoles faltado una promesa, hayan quedado más acá del cumplimiento de las condiciones sobre las que se basan las promesas.
La santificación bíblica no consiste en fuertes emociones. Aquí es donde muchos son llevados a errar. Ellos hacen de los sentimientos su criterio. Cuando se sienten elevados o felices, dicen estar santificados. Sentimientos de felicidad o la ausencia de gozo no es evidencia de que una persona esté o no esté santificada. No existe tal cosa como una santificación instantánea. La verdadera santificación es una obra diaria, continuando por tanto tiempo como dure la vida. Aquellos que están batallando contra tentaciones diarias, venciendo sus propias tendencias pecaminosas y buscando la santidad de corazón y de vida, no harán declaraciones jactanciosas de santidad. Ellos están hambrientos y sedientos de justicia. El pecado les parece excesivamente pecaminosa. La genuina santificación no es otra cosa sino una muerte diaria al yo y una diaria conformidad a la voluntad de Dios. Mi vida hoy, página 248. Israel y el testimonio directo. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres de coraje que han permanecido contra la apostasía en la iglesia. Él envió a Isaías, Jeremías, Ezequiel y a los profetas del Antiguo Testamento, a los líderes de la iglesia. Ellos fueron perseguidos y muchas veces fueron muertos. Isaías fue aserruchado en dos. Jeremías fue lanzado en un pozo abandonado donde el barro le llegaba hasta los brazos. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista le dio un testimonio directo al rey y a los líderes religiosos y fue decapitado. Cristo fue crucificado por dar un testimonio directo. Los discípulos, excepto Juan, el amado, tuvieron una muerte de mártires en las manos de los líderes religiosos. Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham». Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa, había dicho: daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con él, pero los judíos se habían separado de Dios a causa de sus pecados, estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban obscurecidos por la transgresión y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor.
disculpaban sus pecados, se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres, con derecho a bendiciones. Estas cosas son escritas para nuestra admonición en quien los fines de los siglos han parado. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Deseado de todas las gentes, página 80 al 82. El testimonio directo revivido. El testimonio directo tiene que ser dado nuevamente a la iglesia remanente, a sus líderes, pastores y laicos laodicenses. La sierva del Señor dice: de acuerdo con la luz que Dios me ha dado en visión, la impiedad y el engaño está aumentando entre el pueblo de Dios que profesa guardar sus mandamientos. El discernimiento espiritual para ver el pecado tal cual es y después sacarlo fuera del campamento está disminuyendo entre el pueblo de Dios y la ceguera espiritual los está alcanzando rápidamente. El testimonio directo tiene que ser revivido y separará a aquellos de Israel que han estado luchando contra los medios que Dios ha ordenado para mantener las corrupciones fuera de la iglesia. Los errores tienen que ser llamados errores. Los pecados graves tienen que ser llamados por su nombre correcto. Todo el pueblo de Dios debiera acercarse más a Él y lavar su vestidura de carácter en la sangre del Cordero. Entonces ellos verán el pecado en su verdadera luz y entenderán cuán ofensivo es a la luz de Dios. Testimonio, tomo 3, página 324. El mensaje de Elías. Cuando el mensaje del tercer ángel sea acompañado por el cuarto ángel de Apocalipsis 18, el mensaje crecerá hasta un movimiento de alto clamor. Dios tendrá entonces hombres y mujeres que sin miedo vivirán el mensaje y presentarán el mensaje de Elías a la iglesia y al mundo. Estos son los hombres y las mujeres que el Señor usará para guiar a su pueblo y para educar a aquellos que quieren conocer la verdad. Ellos han administrado, dice la hermana White, una disciplina parcial, colocando su mano sobre falsas enseñanzas, sobre falsos hermanos cuyas obras han negado la fe. Entre el desprecio de los hombres, sufriendo pérdidas del mundo, ellos han manifestado una firme integridad, mientras la mundanalidad y la licenciosidad hacen con que muchos se enfríen. Ellos permanecen firmes, tal como la aguja al polo, como obreros fieles, como portadores de Dios
en principio firme como una roca. Review and Herald, 21 de enero de 1890. Hombres llamados por Dios. En la hora final de la historia de la iglesia, Dios levantará hombres y mujeres de su propia elección. En este tiempo importante, Dios llamará a cuenta a aquellos líderes y pastores de la iglesia que han atado las manos de los intrépidos mensajeros de Dios, a quienes ellos han perjudicado, perseguido, desfraternizado y les han negado el púlpito para que no puedan dar su testimonio directo a la iglesia. La sierva del Señor nos dice: el Señor Jesús llamará un día a cuenta a aquellos que atan las manos de tal manera que es casi imposible que uno se mueva en armonía con las declaraciones del Señor. La plata y el oro es mío, dice el Señor, y el ganado sobre 1000 montañas. Spalding y McGann, página 411. Y agrega la sierva del Señor: nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. Testimonio para los ministros, página 104. Y agrega la sierva del Señor: porque el Señor mismo llamará a los hombres, como llamó antaño a los humildes pescadores, y les indicará él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Llamará a hombres que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencias a las almas que perecen. Testimonio tomo 9, página 136. Y la hermana Huay nos dice en Evangelismo, página 168, los mensajes más sorprendentes serán proclamados por hombres designados por Dios, mensajes capaces de advertir al pueblo para despertarlo. Muy luego habrá un despertamiento. La sierva del Señor dice: estamos tristes al ver en muchos lugares tanto por hacer y que tiene que ser hecho, pero el Señor usará en el cumplimiento de su obra medios que no vemos ahora. Él levantará de entre las personas comunes hombres y mujeres para hacer su obra, así como antaño. Él llamó pescadores para que sean sus discípulos. Esto será muy luego un despertamiento que sorprenderá a muchos. Aquellos que no entienden la necesidad de lo que tiene que ser hecho serán dejados a un lado, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente normal, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Ahora es el tiempo para que despertemos y hagamos lo que podamos. Conflicto de los siglos, página 395. Los hombres y mujeres escogidos por Dios no esperarán que los líderes le digan lo que tienen que hacer o a dónde tienen que ir. Ellos serán dirigidos por el Espíritu Santo. La mensajera del Señor nos dice: me siento libre de decir a nuestros hermanos que con humildad de corazón están siguiendo al Señor: si sabéis que Dios quiere que os ocupéis en alguna obra, id adelante. Los que tienen la luz y la conciencia de que Dios los está guiando no necesitan depender de ningún agente humano para definir su trabajo. Han de recibir el consejo de la mayor autoridad. La seguridad, la paz y la certeza tranquila han de ser encontradas solamente siguiendo el consejo del mayor maestro
que alguna vez vivió en nuestro mundo. No nos apartemos de su consejo infalible. Testimonio para los ministros, página 510 y 511.